Ojalá que los invito a que de verdad presten mucha atención a varios datos que vamos a estar compartiendo con ustedes a lo largo de esta presentación. Obviamente para que podamos aprovechar esta información en sus procesos, que puedan surgir, por supuesto, dudas o diferentes temas que ustedes tengan en sus aplicaciones. Y parte de esto también es que al final vamos a lanzar una pequeña trivia sobre la información que vamos a compartir. Y el ganador al final de esta trivia va a recibir un regalo que les voy a mostrar. Es un pequeño kit de termos Geuring. Así que bueno, pues ojalá que estén muy atentos a todos los datos que voy a estar compartiendo con ustedes. Y bueno, que al final puedan ser los ganadores de este regalo. Bueno, antes de comenzar, nada más, bueno, como les comenté, yo estoy a cargo del departamento de herramientas de barrenado. Y bueno, yo ya tengo más de 4 años en la ingeniería de aplicaciones con bastantes plantas de manufactura a lo largo del país. Y durante el último año, ante la creación de este nuevo departamento, estoy especializado únicamente, como dije, en nuestras herramientas de barrenado. Bueno, vamos a pasar ya con el primero de ellos. Quiero dejar aquí también mis datos, si ustedes consideran oportuno tomarlos. Por supuesto que estamos abiertos a recibir cualquier requerimiento de su parte. Estoy compartiendo con ustedes mis datos de contacto, así que con toda confianza pueden enviarme un correo, una llamada, cualquier requerimiento que tengan, estamos a sus órdenes. Y bueno, vamos a comenzar ya directamente el tema. Vamos a pasar con la primera herramienta, que es nuestra nueva RT100XF. Esta herramienta es una broca de carburo sólido, que es prácticamente el último lanzamiento, digamos, oficial. ¿Y qué quiero decir con oficial? Quiere decir que esta herramienta ya se encuentra disponible como una herramienta de fabricación en serie. Es un artículo que ya tenemos dentro de nuestros catálogos estándar. Y bueno, vamos a comenzar con esta herramienta. Vamos a ver algunos de sus atributos, de sus mejoras, qué aplicaciones tiene y por supuesto, detectar áreas en donde pudiéramos, por supuesto, utilizarla, ¿no? Y cuáles serían los resultados. También tenemos algunos casos de éxito donde ya utilizamos esta herramienta con nuestros clientes. Pero bueno, antes que ello, los voy a dejar con un muy breve video sobre esta herramienta. When we create something with passion and precision, when we join the best of the best, then something new arises. Something extreme. Something powerful. The RT100XF. Exceptional metal removal rate. Powerful machining. Pues bueno, vamos a comenzar con la explicación de esta nueva herramienta. La verdad es que, como ustedes saben, a pesar de que somos una marca líder en prácticamente cualquier tipo de herramienta en la que incursionamos, cada tipo de herramienta tiene un área específica de investigación y desarrollo. Si bien nuestra compañía es históricamente conocida precisamente por el departamento que represento, que son las herramientas de barrenado. Por ello es que prácticamente no dejamos nunca de trabajar en desarrollo, en mejorar propias herramientas y por supuesto ir creando nuevas soluciones.
Como bien lo dice el video que acabamos de ver, pues el RT100 XF la verdad es que no es para nada la excepción y tiene muchas características nuevas, bastantes mejoras que vamos a comenzar a platicar a continuación. Esta herramienta RT100 XF prácticamente es una evolución de una herramienta ya existente nuestra. Posiblemente ustedes ya conocen nuestra broca RT100 HF, que es la predecesora de esta herramienta. Y tiene ciertas características muy similares, pero obviamente con estos nuevos desarrollos de los que estoy comentando. ¿Cuáles son algunas de las características que tiene esta herramienta en particular? Bueno, comenzando con que es la primera herramienta que lanzamos de fabricación en serie como una fabricación premium. Nosotros llamamos el término premium a una fabricación con un proceso completamente distinto a todos los demás artículos que hasta el momento ustedes han conocido y que hemos utilizado con todos nuestros clientes. Una fabricación premium incluye bastantes diferencias, sobre todo en la calidad de las ruedas abrasivas, digamos, y tal vez no la calidad, sino las características, y por consecuencia tiene un resultado bastante diferente en la calidad de la herramienta. Por darles algunos datos, una fabricación premium, como en este caso el RT100 XF, en comparación con la broca HF, que es de fabricación regular, llamemos, tenía una calidad superficial de la ranura de 2.5, una RZ de 2.5, y teníamos también una calidad superficial en la punta, como tal, en la punta de la herramienta, una RZ de 1. Con esta fabricación premium, en el RT100 XF, tenemos un RZ de 0.6 en ambas características, tanto en la ranura como en la punta. Ahora veamos en qué repercute esto que les estoy comentando. No es meramente que una herramienta se vea más estética que otra, ya que pues eso no sirve de nada, ¿no? Al final es qué función tiene sobre la aplicación. ¿De qué nos sirve tener un RZ mejorado en este tipo de brocas premium? Pues ustedes saben que en la ranura, entre una mejor calidad superficial tengamos, el desalojo de rebaba va a ser mucho más óptimo, mucho más rápido, y eso va a tener por consecuencia que la vida útil de esa herramienta pues sea mucho mayor que una fabricación estándar, ¿no? Digamos, o regular. Por otra parte, bueno, ustedes saben que en cualquier herramienta de corte, no solamente en las brocas, entre mayor sea el desalojo de la rebaba, entre más rápido sea, entre más rápidamente disipemos esa alta temperatura que ya por naturaleza se genera en un proceso de maquinado, pues mejor desempeño tendrá la herramienta, ¿no? Mejor, como dije antes, mejor podrá hacer su desempeño y su vida útil. Que bueno, es uno de los objetivos que siempre tenemos en herramientas de corte, es lograr obviamente la máxima vida útil posible. Entonces, esa es una de las grandes ventajas que tenemos con este tipo de fabricaciones premium. Una característica, no solamente al ser premium, esta característica pues, puede ser aplicable a cualquier otro tipo de brocas, pero se decidió incluir en este concepto de XF y lo complementa bastante bien. Y que hago mención aquí es del margen doble. Es decir, al tener dos filos y tenemos margen doble, tenemos cuatro márgenes o guías, las cuales vuelven una herramienta sumamente estable, con una gran capacidad de autocentraje. Y bueno, esto también tiene una consecuencia o tiene un resultado favorable en nuestros maquinados. Una broca con esta capacidad, con este número de apoyos, digamos, sobre el barreno mismo, pues nos genera un barreno mucho más alineado, con una desviación de coaxialidad prácticamente nula, tal vez mínima, y también una mejorada redondez en el barreno. Por lo tanto, yo diría y les puedo recomendar que esta herramienta RT100 XF se vuelve una herramienta
muy conveniente en aquellas operaciones de barrenado profundo donde sabemos que necesitamos un barreno guía, un barreno previo que nos permita mantener una alineación pues apropiada para la broca subsecuente. Por otra parte, hablando un poco de otras características de esta herramienta, en el RT100 XF, al ser un perfil cóncavo, como podemos ver en la vista frontal de la superior derecha, vemos que el filo tiene una pequeña forma curva que nosotros conocemos como un perfil cóncavo o ganchudo. Este tipo de condiciones en una broca tenemos que tener ciertas consideraciones en las esquinas de corte porque esta construcción de la herramienta tiende a hacerla estos puntos un poco frágiles. Por ello es que se agrega en esta geometría el chaflán negativo, también conocido por algunos como quila en algunas partes, pero bueno, sería el chaflán negativo. Este chaflán negativo se mantiene a lo largo de todo el margen cilíndrico. Y bueno, ¿qué efecto tiene? Pues como dije antes, principalmente es la protección de las esquinas de corte en este tipo de construcción de geometrías con perfiles cóncavos, pero también tiene un efecto muy favorable en aquellos materiales que tienden a tener cierto resorteo, ¿no? Es decir, seguramente muchos de ustedes en algunos de sus componentes han notado efectos con ciertos materiales donde debido a la temperatura que se produce, tiende a tener variaciones en dimensiones, ¿no? Hasta llegar a su temperatura pues, normal, digamos, ¿no? Ese tipo de comportamiento en algunos materiales tiende a dañar la herramienta. Es un efecto bastante agresivo para la herramienta porque daña los márgenes, que es una parte crítica en el diámetro, y bueno, por supuesto en su desempeño. Entonces, tener una característica como el Keeland, pues es muy favorable y le permite un mejor desempeño en estas condiciones. Hablando en términos muy generales, no profundizamos a lo mejor tanto en cómo es la construcción de esta herramienta, pero lo pueden ver en la vista frontal, misma que estábamos analizando. Esta broca tiene un afilado de tipo radial y como pueden ver, el cincel, que es el punto central de la herramienta, es el primer punto de contacto de una broca con nuestra pieza antes de comenzar a trabajar. En este caso, como pueden ver, el cincel es este pequeño segmento transversal que vemos pues justamente en el punto medio de la herramienta. Este tipo de afilado genera esta geometría en el cincel, digamos, en una forma en arista. Es una arista cortante y no un vértice. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en este caso, al ser una arista, está enfocada más que nada a materiales que son mucho más abrasivos que duros. Sin embargo, también está planeado, digamos, o está considerado en las proporciones correctas que nos permitan también que sea una herramienta óptima en aquellos materiales con cierta dureza, hasta cierta dureza que puede ser entre 45 y posiblemente 48 Rockwell C, es donde podríamos tener el límite, que ya es una dureza bastante elevada. Sin embargo, precisamente por esta forma de construir el cincel, como comenté antes, sí puede presentar ya ciertas, o no ser tan óptimo en materiales con una dureza elevada a este valor. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros aplicáramos esta herramienta en a lo mejor alguna pieza que haya tenido un tratamiento térmico superior a estos valores, podemos comenzar a demandarle demasiada potencia a los fusillos. Y es por eso que ya no sería una herramienta tan conveniente. Sin embargo, vamos a ver la gran cantidad de aplicaciones que sí tiene esta herramienta. Bueno, esta es una explicación un poco tanto breve de cómo está pensada la geometría frontal, el afilado frontal de esta herramienta. Como lo dije al comienzo, esta herramienta ya está integrada a nuestra gama de productos estándar. Y esta herramienta de forma estándar viene con un recubrimiento Nanofire.
Es un recubrimiento ya conocido en muchos otros artículos y también de forma especial aplicable en nuestra planta de Guring, México. Este recubrimiento Nanofire es un recubrimiento de segunda generación, desarrollo y patente de Guring, por supuesto. Es un recubrimiento multicapa nanoestructurado a base de nitruro de titanio aluminio y nitruro de titanio. Este recubrimiento tiene 3300 Vickers de dureza y tiene un coeficiente de fricción de 0.55. ¿Qué quiere decir esto? Este recubrimiento es sumamente óptimo en aquellas condiciones donde la temperatura tiende a ser bastante elevada. Sabemos que muchas veces en nuestros procesos no tenemos ya las condiciones ideales, como por ejemplo ya no tenemos la presión suficiente de refrigerante si es que contamos con la refrigeración interna. Y el otro punto que es bastante común también es que no tenemos muchas veces el control tal vez tan preciso de la concentración del refrigerante, que es un punto clave para maximizar el rendimiento de una herramienta. Como sabemos de este tipo de situaciones que son bastante comunes, mi recomendación sería el recubrimiento Nanofire, que como mencioné antes, al estar nanoestructurado con nitruro de titanio aluminio, esta presencia del aluminio precisamente es el mejor aliado que tenemos para disipar estas altas temperaturas. Así que el Nanofire es una característica que complementa bastante bien esta herramienta. Voy a pasar a comentar un punto también que caracteriza a las fabricaciones premium, a diferencia de toda nuestra gama de brocas de serie, pero previas al RT100XF, es el asentado de filo. Como muchos de ustedes ya saben, el asentado de filo es una característica muy importante, sobre todo en las herramientas de barrenado y bueno, hablando específicamente de las brocas de carburo. Les puedo asegurar que una gran parte del problema de ruptura de herramientas, de bajo desempeño o de malos acabados superficiales se deben a un mal asentado de filo. Este proceso se ha realizado a lo largo de la historia de herramientas de corte con diferentes procesos, comenzando haciéndolo de forma manual, que todavía sigue siendo un proceso utilizado tanto en plantas propias de Guring, pero muy en menor medida, ya casi no es utilizado, pero también en muchos otros procesos con otros competidores y muchos centros de afilado todavía lo realizan de esta manera. Sin embargo, tiene una gran desventaja y no es que sea de mala calidad, sino que dependemos totalmente de la habilidad de un operador o de un técnico que esté lo suficientemente capacitado y con la suficiente experiencia para realizarlo correctamente. Y aún con ello, pues existe el problema de que pues al depender de una persona, este proceso no es repetitivo, no es un proceso constante o que tengamos 100% controlado. Es por eso que con el paso del tiempo esta característica en las brocas de carburo ha ido evolucionando, tanto para mejores resultados, pero no tanto en resultados, sino en hacerlo un proceso más estable, por supuesto. Entonces, bueno, en las fabricaciones regulares prácticamente se ha eliminado el asentado de filo de forma manual, como repito, en muchos otros lugares se sigue haciendo. Nosotros lo realizamos a través de otros métodos, ya con procesos automatizados. La diferencia con este proceso premium es que es prácticamente el mejor método para este proceso. Con estas fabricaciones premium hemos implementado el asentado de filo mediante el blasteo húmedo, que está completamente automatizado, por supuesto, y nos asegura un resultado mejor y más controlado, estable. Es a lo que nosotros llamamos un joneado premium y es algo con lo que ya viene esta nueva fabricación en RT100XF. Con este nuevo proceso de asentado de filo, nosotros garantizamos que el valor que nosotros buscamos en el joneado o asentado de filo se mantenga constante en la misma herramienta
en el mismo filo, como vemos en la imagen resaltada en color verde, que prácticamente en todos los segmentos cortantes de la broca, este valor sea equitativo, sea el mismo. El problema de hacer el asentado de filo a través de otros procesos mismos del blasteo, por ejemplo, en blasteo con diferentes granulados, existen otros procesos diferentes que aplican otros fabricantes. El problema de hacerlo en esta forma es que aún así el coneado o el asentado de filo se comporta muy diferente en distintos puntos del filo. Es muy común que en los puntos más alejados del centro el asentado de filo sea más grande y a medida que nos acercamos al centro sea más pequeño. Es un efecto, digamos, normal por el proceso y es algo que hemos eliminado con el blasteo húmedo. Es decir, en todo el filo mantenemos un asentado de filo homogéneo y también una calidad superficial en el filo mucho mejor. Por otra parte, como les dije, lo más importante es que se vuelve un proceso muy estable y repetitivo. Es decir, en todo el filo es igual, ese filo con respecto del otro también es igual, y un punto bien importante, entre una broca y otra el valor va a repetirse o va a ser casi exacto. Y por otra parte, entre un lote de fabricación y otro, garantizamos que se encuentre también dentro de un mismo rango, no tener una variación enorme como existía en el pasado, como dije, debido a estos procesos que no eran tan controlados o tan automatizados. Pues precisamente a veces teníamos un lote de fabricación que tenía un comportamiento y posteriormente una vida útil y en realidad no era tan estable. Y eso pues también en los procesos no es conveniente, ¿no? No podemos ajustar una herramienta a una vida y después otra. Creo que esa es una de las grandes cualidades de esta nueva herramienta RTCN-XF. Asimismo, al tener un proceso mucho más estable, como dije, y mejor, también los dispositivos y procedimientos de calidad y de medición son mucho más sofisticados. Tenemos equipos, o para este tipo de fabricaciones tenemos equipos más sofisticados que nos arrojan una medición muy exacta del valor en radio, porque, bueno, una parte importante es que el joneado premium que tiene aplicada esta herramienta ya dejó en el pasado el tema de asentados de filo en forma plana, en forma de chaflán, sino que ahora el joneado premium o joneado por blasteo es un radio tangente al filo y tangente a la salida del filo también. Si podemos ver esta imagen que presento en la parte izquierda, en la parte inferior izquierda, vemos una vista que nos arroja este tipo de equipos de medición. Es decir, podemos observar tal cual la forma que dejamos en el filo, podemos medir el radio y el valor de rugosidad en el filo. Y bueno, a través de una vista en 3D de la herramienta tal cual. Es como dije, algunos dispositivos mucho más sofisticados, ¿no? Y más precisos. Hablando un poco de lo que comentamos al principio con la calidad superficial de la herramienta, aquí estamos haciendo una comparativa entre cómo se vería una broca propia propia Gurin, propia de nosotros, pero con una fabricación regular o convencional, todas las brocas que fabricamos antes, con esta calidad, ¿no? Lo vemos la superficie en comparación con una fabricación de tipo premium. Sí, es mucho más suave, por supuesto, ¿no? Como dije antes, tiene la ventaja de tener un óptimo desalojo. ¿Hacia qué materiales está enfocada esta herramienta? Hablando, aquí vemos algunos símbolos de la nomenclatura ISO que le da a los grandes grupos de materiales. Este RT100XF ha sido desarrollado muy específicamente al grupo de aceros, aleados y no aleados, pero enfocado principalmente al grupo de aceros.
aunque hemos tenido muy buenos resultados y ya experiencias con un gran rango de aplicaciones y materiales, como lo son aceros inoxidables, fundiciones, materiales de fundición gris, de fundición de hierro, aleaciones especiales y también, como dije, algunos aceros endurecidos, pero hasta 45 Rockwell C por la misma construcción que comenté un poco también en la vista frontal, cómo es el afilado de esta herramienta, pues tiene ciertas limitantes ya cuando el material excede este valor de dureza. Sin embargo, bueno, como dije, es una herramienta, la verdad, muy completa y que tiene, como ven, un gran rango de aplicaciones. Un dato bien importante que quiero comentarles es que esta broca es el primer artículo de serie que nosotros lanzamos oficialmente a fabricación estándar con un grado de nuestra planta Conrad Friedrich, que es una planta, pues digamos, no tan reciente adquisición por Union, pero que sí hemos tardado un poco en incorporar. Y la verdad es que en los últimos años ha tenido grandes desarrollos en el carburo. No solamente enfocamos el desarrollo en las geometrías, en la construcción de herramientas y recubrimientos, sino una parte bien importante es la materia prima con que son fabricadas estas herramientas. Entonces, bueno, los grados de carburo tienen un punto bien importante y con ello logramos un resultado, por supuesto, máximo, ¿no? Para este caso del RT100XF está fabricado con un grado de carburo denominado K40XF. Haciendo una comparativa con nuestro grado de carburo anterior, que es el DK460UF, tenemos una disminución en la dureza. Con el grado anterior teníamos 1620 Vickers y con este tenemos 1570 con el K40XF. Con lo cual, ¿cuál es el objetivo de esto? Con este nuevo desarrollo en carburo, lo que pretendemos es atacar aquellas aplicaciones en las cuales las condiciones no son tan estables. Al tener, ustedes saben que existe una relación, por supuesto, entre dureza y tenacidad, es proporcional. Por lo tanto, al tener un poco menos de dureza, este grado de carburo lo vuelve una herramienta mucho más tenaz, mucho más óptima para aquellas aplicaciones o condiciones menos estables, donde, como ya sabemos, es un proceso normal que con el paso del tiempo las máquinas llegan a perder un tanto de estabilidad, llegan a perder un poco de precisión. Mismo sucede con la sujeción de la pieza. Muchas veces la sujeción de la pieza también pierde la fuerza de clampeo, la estabilidad, rigidez, etc. Y no se diga la sujeción de la herramienta, ¿no? Si los holders no son adecuadamente manejados, no se les da el mantenimiento apropiado y no son reemplazados una vez concluida su vida útil, pues por supuesto eso tiene repercusiones en el desempeño de la herramienta. Si bien esta herramienta, como dije, con el nuevo grado K40XF, permite contrarrestar un poco estas variaciones y mantener un buen desempeño durante toda su vida útil. Bueno, esta herramienta, el RT100XF, nosotros lo ofrecemos ya dentro de nuestros catálogos estándar para profundidades entre 5 y 7 veces diámetro. Tiene un ángulo de punta de 140 grados de forma estándar y en tolerancia en diámetro en M7, es rectificada en M7. Al igual que cualquiera de nuestras herramientas, cualquiera de nuestras geometrías ya existentes, además del XF, esta herramienta no es la excepción. Podemos realizar una fabricación especial con diferentes características ajenas a lo que ofrecemos de forma estándar. Es decir, de forma estándar solo tenemos en rangos de 3 y hasta 20 milímetros, pero de forma especial podemos fabricar casi cualquier diámetro en longitudes más largas, más cortas, o incluso incluir escalones, ¿no?
hacer 2 o 3 pasos con una sola herramienta, todo es posible. Y bueno, esta herramienta la verdad es que ya tenemos algo de tiempo ya incorporándola con nuestros clientes, probándola en diferentes procesos tanto ya conocidos como nuevos. Y les quiero compartir un caso de éxito. Para este caso en particular competíamos pues con nuestra propia herramienta. Con uno de nuestros clientes ya teníamos colocada la broca RT100VA de fabricación normal, digamos, de fabricación estándar. Y al competir con la nueva broca RT100XF, nos permitió incrementar incluso la velocidad de avance. Vemos que pasamos de 0.4 milímetros por revolución a 0.5 milímetros por revolución y logramos una vida útil incluso superior a la anterior VA. Pero un punto bien importante, y en este caso, era que este barreno es un piloto en un acero forjado 8630H. Es un barreno piloto de una profundidad de 2 veces diámetro. Es una operación previa a una broca de barrenado profundo, una broca de carburo RT100T de barrenado profundo, en la cual para nuestro cliente era de suma importancia tener una desviación de coaxialidad lo menor posible, ¿no? Teníamos un límite de 0.5 y con la broca VA, la broca de barrenado profundo estaba teniendo en el punto más profundo una desviación máxima de 0.4 milímetros. Con este RT100XF logramos disminuir esa desviación de coaxialidad hasta 0.25 milímetros. Y esto tiene que ver con la característica que hablé desde un comienzo y que es el doble margen. El RT100VA de forma estándar no tiene más que un margen sencillo, tiene un margen sencillo, y en el XF, como vimos, pues viene fabricada con un doble margen. Bueno, por ahora dejamos el XF y pasamos al siguiente desarrollo, que es nuestra broca RT100C. El RT100C es una herramienta que todavía no ha sido lanzada de forma oficial, digamos, todavía no se encuentra disponible como una broca estándar. Es una fabricación meramente especial hasta este momento. ¿Y hacia qué está enfocada? Este desarrollo, esta nueva geometría nos ha tomado ya un par de años de seguirla desarrollando y perfeccionando, pero nace ante ciertos requerimientos de aplicaciones también en particular, como lo es el barrenado en tornos. Es decir, fue desarrollada para aplicaciones en tornos y con ciertas características muy particulares. No solamente, si bien nació, como dije, para tornos, no es aplicable únicamente en estas condiciones. Lo hemos utilizado en centros de maquinado vertical y también los resultados han sido bastante favorables. Pero principalmente, ¿a qué está enfocado? ¿Cuántas veces hemos visto una herramienta, una broca, que debido a pobres condiciones de corte genera rebabas que no son óptimas, que tienen una forma y tamaño muy inconvenientes? Y ustedes como clientes saben mucho mejor que yo, que son los dueños del proceso. Se vuelve bastante complejo el hecho de manejar rebabas tan largas como las que vemos en las fotografías. Pues por supuesto causa, primero que nada, una vida útil bastante baja en la herramienta. Comenzamos a tener acabados superficiales pésimos. De pronto, a pocas piezas maquinadas ya tenemos lleno toda la mesa de trabajo de rebabas largas. Tenemos atascamiento en los conveyors o tal vez en trituradores. Tiene una serie de consecuencias este tipo de rebabas, ¿no? En forma y tamaño, como dije antes. Sin embargo, hay ciertas aplicaciones o restricciones, digamos, en nuestros propios procesos donde no es posible llevar una herramienta a los valores de corte óptimos. Y por eso es que tenemos que adecuar nuestra herramienta para que pueda lograrlo, aún bajo esas condiciones. De ahí es que nace este proyecto de desarrollo RT100C.
Como vemos en este caso en particular, teníamos el problema de las imágenes de arriba, un tamaño de rebaba muy inconveniente, principalmente en aquellos aceros aleados o, por ejemplo, aceros austeníticos, que por su misma composición tienden a ser de rebaba larga. Tenemos que hacer ciertas adecuaciones y, por supuesto, una geometría más adecuada para estas aplicaciones. El resultado con el RT100C es el tamaño de rebaba que vemos abajo. Estos son casos ya hechos en México, de hecho, documentados por nosotros. ¿Qué características tiene el RT100C? El RT100C, principalmente, y su característica esencial para lograr estos resultados, es que ha sido fabricada con un perfil cóncavo. Como dije antes, cuando hablo de perfiles me refiero a la forma del filo y también de la ranura. Tiene que ver con su geometría de construcción. Desde que ranuramos una broca, tenemos que tomar en cuenta y tener bien calculado este perfil del filo y la forma que tendrá en toda la ranura, ya que este filo y en conjunto con la ranura generará esta forma y tamaño de rebaba. Esa es la característica esencial en esta herramienta. A diferencia del RT100XF, el RT100C ha sido construido con un afilado de tipo facetado, por supuesto en sus respectivas proporciones y con una construcción muy en particular. ¿Cuál es la ventaja al ser todavía una fabricación especial? Al ser una fabricación especial tenemos esa libertad, digamos, de ir haciendo combinaciones con todas las características que antes mencionamos. No estamos limitados a ciertas características en particular. ¿Qué quiero decir? Podemos combinar, por ejemplo, el RT100C fabricada con un grado de carburo convencional 460 UF, o podemos incorporar ya uno de los nuevos grados, de los nuevos desarrollos de nuestra planta Conrad, como un K40XF o un K40 UF, etc. Las combinaciones son bastantes, ¿no? Asimismo, podemos utilizar un gran rango de recubrimientos, de todos nuestros recubrimientos. Como ustedes ya saben, en Gearing nosotros tenemos también desarrollo y patentes en todos nuestros recubrimientos. No reproducimos ningún recubrimiento ajeno a nosotros. Así que bueno, en este caso podríamos utilizar desde el Nanofiber, que ya hablamos antes, el Enduron, nuestro recubrimiento Signum, nuestro recubrimiento Sirius, etc. Las combinaciones dependerán y por supuesto las enfocaremos hacia la necesidad en particular que estemos trabajando en ese momento. Otro gran atributo de esta geometría es que está diseñada y la hemos pensado de tal manera que también se adecua a materiales con alta dureza. Los hemos encontrado en bastantes procesos donde el barreno que vamos a generar tiene durezas variables, digamos. ¿Qué quiere decir esto? Que debido a procesos de los propios componentes, muchas veces los barrenos tienen una dureza superficial elevada y a medida que vamos barrenando, esa dureza es menor. Es decir, tenemos ahí una variación que se vuelve una condición sumamente grave para las brocas de carburo. Así que bueno, para ello tenemos que tomar también ciertas consideraciones. El RT100C ha sido diseñado, como dije, hemos pensado en crear una geometría, realizar una construcción en el cincel que nos permita una muy fácil penetración y un corte muy suave en este tipo de materiales con dureza elevada y mantener un buen desempeño durante todo el barreno. Al igual que el RT100XF, con el RT100C tenemos puede ser realizada bajo una fabricación totalmente premium o incluso una fabricación regular también. Como dije, cada una de estas características con que vayamos complementando la herramienta será enfocada a la aplicación muy en particular que estemos realizando en ese punto.
La única limitante, digamos, es que sí está enfocada a barrenos que no sean profundos. Un barreno profundo es denominado de esta forma una vez que excede las 7 veces diámetro de profundidad. Al igual que en el RT100XF, tenemos ya algunos casos de éxito ya en México con varios de nuestros clientes. De hecho, tenemos clientes con los cuales hemos logrado tan buenos resultados que hemos comenzado a mejorar de igual manera nuestras propias herramientas a ser desplazadas por estos nuevos desarrollos. En este caso, con uno de nuestros clientes, era un barreno ciego, escalonado, es decir, teníamos 2 diámetros. El primero, el piloto, era de 16 milímetros y el escalón de 22. El material es 4140 y presentaba esta condición que les mencioné antes. Tenía una dureza elevada en la superficie y a medida que íbamos penetrando el material o la pieza, esta dureza iba siendo la normal, ¿no? Entre un rango entre 23 y 28 Rockwell C para este caso. La máquina es un torno con doble torreta. La pieza es una especie de flecha que lleva este barreno con las mismas características y dimensiones en cada uno de los extremos. Entonces esta máquina, bueno, transfiere la pieza de un extremo a otro para realizar la operación. La sujeción era un collet holder y el refrigerante es interna. Como vemos, la herramienta fue fabricada con ductos de refrigeración interna y es a través de una emulsión con una concentración entre el 5 y 7%, la cual para este tipo de materiales es un rango óptimo, siempre y cuando, por supuesto, se tenga un correcto control y se mantenga de esta forma. La vida útil oscilaba entre 1000 y 1400 piezas y los parámetros de corte, aunque no están mal, quiero aclarar que no son inapropiados. Sí observamos que la herramienta prematuramente comenzaba a tener filos falsos. ¿Qué son filos falsos? Es cuando comenzamos a ver que en la broca el material comienza a adherirse en los filos, lo cual por supuesto tiene como consecuencia que la vida útil sea baja, que el acabado sea muy malo, y en muchas ocasiones rápidamente la broca va a tender a desportillarse en varios puntos del filo. Así que bueno, observando esta condición, veíamos la necesidad también de incrementar un poco la velocidad de corte. Sin embargo, como dije, en este tipo de aplicaciones estamos muy limitados, ya que al incrementar la velocidad de corte también la pieza tendía a tener demasiado runout y derivaba en fracturas de herramienta, etcétera, ¿no? Entonces, estábamos limitados en esa parte, así que tuvimos que mantenerlo de la misma forma. Y aún con estas condiciones bastante inestables, diría yo, logramos un resultado de 1750 piezas que incluso no se había logrado jamás con este proceso que tiene cerca de 15 años. Y con esta herramienta logramos este máximo resultado. Y de hecho la imagen que vemos de la rebaba es la que vemos ahí por encima de la vista frontal de la broca. Puedo decirles que este tamaño de rebaba es inmejorable para este tipo de materiales. Este es el tamaño ideal y que pretendemos en todas las operaciones de barrenado. Y bueno, en la última parte veremos varias geometrías con un enfoque en aquellos materiales de fundiciones de hierro. Y esto porque durante todo este tiempo hemos observado que gran parte de los componentes fabricados en México pues son hechos bajo este gran grupo de materiales que son las fundiciones de hierro. Y desafortunadamente, a pesar de que tenemos una gran cantidad de desarrollos para este tipo de aplicaciones, no han sido tan dadas a conocer a pesar de los grandes resultados que ya tenemos documentados y aplicados con nuestros clientes. Puedo decirles que prácticamente el 90% de todos nuestros clientes que tienen maquinados en fundiciones de hierro utilizan este tipo de geometría y los resultados son bastante favorables y me atrevo a decir que son insuperables. No he visto hasta ahora una herramienta que logre resultados
como algunas de las geometrías que vamos a presentar a continuación. Y la primera de ellas, y la más importante que quiero dar a conocer, es el RT100G. El RT100G es una broca de fabricación especial, todavía no se encuentra de forma estándar, y considero que esa es una de las razones por la cual no todos nuestros clientes tienen conocimiento de ello. Se ha invertido bastante tiempo e ingeniería, por supuesto, en el desarrollo de esta geometría, que como pueden ver, su principal característica y su distintivo es los radios que tiene en las esquinas de corte. Como ya sabemos, todas las fundiciones de hierro en particular tienen son materiales más abrasivos que duros. Y por lo tanto, es muy común ver que las brocas aplicadas en estos materiales tienden a tener su desgaste principalmente en las esquinas, en los puntos más alejados del centro, lejos de tener mucho desgaste en su movimiento axial, ¿no? Que sería en la geometría del cincel. Bueno, en este caso, en la mayoría de aplicaciones que ya tenemos con esta geometría utilizamos el recubrimiento Signum. El recubrimiento Signum es un desarrollo de nosotros también, muy en específico para las fundiciones de hierro. Así que este recubrimiento, que tiene una dureza muy elevada, son de 5500 vicas, complementa bastante bien esta geometría. Y bueno, vamos a ver algunos casos también ya aplicados. Es muy importante mencionarles que esta herramienta nace de igual manera que todas las anteriores a partir de una herramienta previa. Es una mejora, es una evolución del anterior RT100R. El RT100R es una broca que vemos en la imagen primera. Es una broca que fabricamos de forma estándar. Seguramente muchos de ustedes la conocen, y si no, es muy fácil de identificarla. En la punta es casi completamente esférica. En muchos lugares es conocida como punta de bala también, un término más conocido. Y esta geometría nos garantiza un máximo rendimiento en materiales tan abrasivos como este. Sin embargo, encontramos varias áreas de oportunidad que limitaban su aplicación debido a que precisamente esta geometría en forma de radio tendía a desviarse un poco de su centro en barrenos ya más profundos, después de los 5 veces diámetro. Y la principal limitante, digamos, que tenía es que este radio se volvía sumamente largo. Por lo tanto, en barrenos ciegos se vuelve un poco complicado, ya que si por ejemplo, la pared final es muy delgada, pues también puede tener complicaciones en el funcionamiento. Así que bueno, de esa limitante es que surge el RT100G, que como podemos ver tiene un ángulo de punta de 140 grados y mantiene la característica de los radios en las esquinas. Por otra parte, bueno, no dejamos de producir el RT100R de forma estándar, que se ofrece en 5 y 7 veces diámetro, con un recubrimiento Nanofire. Y por otra parte también tenemos las brocas rectas, que han mostrado un desempeño mejor en cuanto a redondez. Y este tipo de brocas también de forma estándar en 4, 7 y 10 veces diámetro. En este caso de las brocas rectas, también el área de oportunidad que encontramos es que de forma estándar solo las ofrecemos sin recubrimiento. Así que bueno, por supuesto también hay un mejor desempeño cuando aplicamos algunos de los recubrimientos que también ya hemos platicado. Posteriormente, y en la última parte de fundiciones de hierro y aluminio, quiero dar a conocer nuestra broca GS200, que es nuestro concepto de broca en 3 filos. Es una broca con grandes resultados ya comprobados y que tiene diversas ventajas, ¿no? Y la primera de ellas es pues que obviamente al tener un tercer filo, el rendimiento de una broca en comparación
con una broca de 2 filos, pues será mucho mejor. Por otra parte, al igual que en cualquier herramienta de corte de forma axial, la cantidad de filos es proporcional a la calidad del barreno. Es decir, a mayor cantidad de filos, mejor será la redondez y mejor será la calidad superficial en el barreno que hayamos fabricado, ¿no? Al ser una herramienta de 3 filos, también el núcleo de fabricación de esta broca es mucho más robusto, es mucho más estable, y esta broca es aplicable en aquellos barrenos incluso donde ya existe una preforma. Es muy común que en fundiciones o en componentes fabricados a base de fundiciones de hierro y aluminio existan barrenos preformados, o incluso haciendo algunas variantes, por supuesto, en su geometría de esta broca. Podemos utilizarla en superficies, digamos, en un radio, en superficies inclinadas o incluso irregulares, ¿no? Propias de un proceso de fundición. Y por último, al igual que en el XF, en este caso al tener 3 filos, también tenemos 3 guías, lo cual la vuelve una herramienta con gran capacidad de autocentraje, y su desviación también será mínima. Tiene 3 guías de apoyo que la van a mantener una gran alineación, ¿no? También sería una broca muy conveniente en barrenos piloto debido a estas mismas características. Adicionalmente, bueno, si aplicamos esta herramienta cuando la dirigimos hacia fundiciones de hierro, utilizamos uno de nuestros recubrimientos, principalmente el recubrimiento Signum, igual que los 2 conceptos que hablamos antes. Y en el caso particular de fundiciones de aluminio, si bien podemos dejarla con una superficie pulida, como vemos en la imagen de la derecha, o también tenemos algunos recubrimientos óptimos para este material que previenen de la adherencia de aluminio en los filos, como puede ser el recubrimiento Zenith o el recubrimiento tin o nitruro de titanio. Para este grupo de herramientas que revisamos en esta última parte, también tenemos algunos casos o bastantes casos de éxito, y aquí quise compartirles uno de los más recientes de este año. De hecho, es con uno de nuestros clientes que fabrica frenos, y en este caso la pieza es un caliper de un material triple G40, es una fundición de hierro. La sujeción es hidráulica y es un barreno pues bastante sencillo, digamos, bastante común. Es un barreno previo a una rosca M12 por 1.75. Este componente lleva 2 barrenos por pieza. Y bueno, prácticamente competimos con otro fabricante en las mismas condiciones. No hubo ninguna variación ni en velocidad de corte ni en velocidad de avance. Y la vida útil que tenía nuestro competidor eran 1.300 piezas y logramos 5.730 piezas. Es una diferencia en rendimiento enorme, que por supuesto representa un ahorro bastante considerable para nuestro cliente, puesto que tiene que utilizar con una sola herramienta lo que utilizaría prácticamente con 4 brocas, ¿no? Así que bueno, es uno de los casos de éxito que claramente muestra esa gran diferencia entre geometrías convencionales y una geometría como el RT100G, que está muy enfocada a un grupo de materiales y con todos estos atributos que ya platicamos antes. Y bueno, como les comenté en el comienzo, espero que hayan puesto atención y hayan tomado nota de varios de los datos que comentamos. Vamos a hacer una pequeña trivia que tiene que ver con el tema que vimos previamente. Y la pregunta es, ¿cómo es el perfil del filo? ¿Cómo es el perfil del filo y qué tipo de afilado tiene la nueva broca RT100C, que fue el segundo caso que platicamos? Por favor, pueden enviarnos sus respuestas en el chat. Las revisaremos y una vez que encontremos las respuestas correctas, pues vamos a tomar los datos de la persona de quien haya acertado a esta respuesta y se le enviará el regalo que les mostré también al comienzo.
Por ahora, bueno, vamos a pasar a un pequeño video sobre nuestro proceso de producción, bastante interesante, y volviendo, vamos a pasar primero a las preguntas, perdón. Entonces vamos a dar un espacio de 15 minutos para preguntas y respuestas, y posteriormente pasamos al video que les comentaba. Así que bueno, voy a comenzar a leer algunas de las preguntas que nos están enviando al chat, y vamos a ir, por supuesto, pues dando algunas de las respuestas. Nos pregunta Rubén, la pregunta, la leo, es ¿por qué siempre se comparan contra ustedes mismos? Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? A veces no hay competencia, y a veces hay que superarnos nosotros mismos, ¿no? A veces la competencia está aquí, afortunadamente, en la mayoría de ocasiones. Así que bueno, esa sería la respuesta, ¿no? A veces, en la mayoría de ocasiones, si no hay competencia, bueno, pues tenemos que mejorarnos a nosotros mismos, ¿no? Esa sería la razón. En este caso, puedo decir con este cliente que tenemos prácticamente el 100% de las brocas, así que bueno, pues esa es la razón de que compitamos de que Yurin compita con Yurin, ¿no? Preguntan, ¿qué tan buen rendimiento tiene estas herramientas en aplicaciones de barrenado profundo de acero inoxidable? Bueno, ninguna de las primeras es tan conveniente. El RT100C sí es muy conveniente para materiales inoxidables, para aceros inoxidables. Sin embargo, no en barrenado profundo. Fue uno de los datos que comenté. De hecho, tiene grandes resultados, pero hasta un máximo de 7 veces diámetro. Una vez que superamos los 7 veces diámetro, sí es necesario cambiar ciertas características de la herramienta, y ya tenemos desarrollos más en particular para lo que son barrenos profundos, pero sí, ninguna de las anteriores sería aplicable en estas condiciones. Otra de las preguntas que nos hacen es, en mi experiencia, ¿cuál es la diferencia entre el joneado normal y el premium? Como comenté, es una evolución del proceso también de asentado de filo y joneado. Bueno, no es que exista una gran diferencia en rendimiento, por supuesto la hay, pero no digamos ese es el objetivo de cambiar el proceso. El principal objetivo de hacer el asentado de filo mediante el blasteo es para tener un proceso más repetitivo. Como dije, tener el mismo valor en los filos de la broca, de una broca con otra y de un lote de fabricación respecto de otro. Se vuelve un proceso mucho más estable y repetitivo, es decir, que tengamos una vida útil siempre consistente. Ese es más que nada el objetivo. No es tanto en resultado, ya que siempre hemos tenido también bastantes buenos resultados, a pesar de que se realizaba este proceso de forma manual o a través de cepillos, etcétera. Hay diferentes formas, como dije, también de generarlo. ¿Cuál es la diferencia de rendimiento de las anteriores sin recubrimiento a las nuevas con recubrimiento nanofire y acabado premium? En el punto específico de la fabricación premium, hemos visto un incremento de al menos el 20% como mínimo, comparándonos incluso con brocas propias de Buring. Hemos tenido un incremento en vida útil de al menos el 20%, nada más cambiando el grado de carburo y al ser una fabricación premium. Ese es el mínimo que hemos ya, digamos, promediado con todos los casos de éxito que hemos logrado en este tiempo. Ese sería un valor.